como que sí nos hace falta recordar, ¿verdad?, que nuestro Dios vivo está y que Él aún sigue reinando, aunque a veces parece que en el mundo vamos perdiendo la batalla los cristianos. Nuestro Dios sigue reinando. Jesucristo vivo está en los corazones de cada uno de nosotros, habita en nuestro medio, habita en la alabanza de su pueblo. Esta semana vamos a hablar, como ya les dijo Joel, de 5 cosas que recordar. Las 5 cosas que recordar las miraremos en el centro de acción. Y ya que estamos hablando de inversiones, creo que Segunda de Pedro es excelente, un excelente estudio para nosotros tratar de aplicar, porque la inversión que nosotros estamos haciendo en nuestra vida es la misma inversión que Jesucristo hizo. No nos pide nada menos. Jesucristo no está pidiendo que nosotros inviertamos nuestro dinero. Jesucristo no está pidiendo que nosotros inviertamos nuestra casa. Jesucristo no está pidiendo que nosotros inviertamos nuestros bienes materiales. Jesucristo está pidiendo que tú y yo invirtamos nuestras vidas los unos en los otros. Y la iglesia, su vida, que es Cristo Jesús, invirtamos esa vida en el mundo para que el mundo pueda llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo, quien es el Salvador, que los lleva a la presencia de Dios. Y para eso hay cosas que recordar. A veces la vida cristiana se vuelve pesada, a veces se vuelve imposible. ¿Sí? Porque no podemos ver, porque no podemos creer lo suficiente, porque nosotros tenemos mentes limitadas, corazones limitados. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos eso sin límite, y ahí es donde tú y yo tenemos que agarrarnos. Pedro hace una exhortación a las iglesias a donde él escribe, y ahí es donde, en estos versículos es donde quiero que nos enfoquemos, pero en sí vamos a estar viendo toda la carta para allá y para acá. Pero los versículos del 10 al 12 dicen lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sí? Como hijos de Dios, como ya les dije, nosotros necesitamos invertir nuestras vidas en las vidas de los otros. Y hablando en este mes en particular en cuanto a que es necesario hacer una inversión, o sea, que se nos está recordando, no es que nosotros no sepamos, no es que nosotros digamos, tenemos que invertir nuestra vida. No, nosotros ya sabemos, se nos está recordando que nosotros necesitamos invertir. Y en la Biblia nosotros encontramos una cantidad de principios con los cuales tú y yo debemos invertir nuestras vidas los unos en los otros. Y tenemos que invertir con esos principios, ¿de qué manera? Que todos ganemos. Que todos ganemos. Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos tiene un lema cuando ellos están en guerra, o cuando estamos en guerra más bien. Y el lema es que ningún soldado es dejado atrás. Eso quiere decir que los soldados que son muertos durante la batalla en guerra, esos soldados son buscados en donde quiera que hayan perdido su vida, y son traídos a casa para darles una cristiana sepultura. ¿Sí? Ningún soldado es dejado atrás. Si un soldado está herido, el grupo de soldados al cual él pertenece, ese grupo de soldados va a arriesgar su vida por ir y tratar de salvar su vida y traerlo con vida para poder darle la ayuda que necesita. Ningún soldado es dejado atrás. Y tú y yo en la iglesia tenemos el mismo lema de parte de nuestro Señor Jesús. Dios no retrasa sus promesas, no retarda sus promesas, sino que es paciente porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y es ahí donde tú y yo nos encontramos.
Ninguna persona es dejada atrás. Dios quiere salvar a todas las personas y ha decidido hacerlo por medio de la locura de la predicación. Y adivina quién predica la locura de la predicación. La iglesia. Nosotros predicamos la locura de la predicación. Por medio de la locura de la predicación es que la palabra de Dios va a llegar a los corazones de aquellos soldados que tal vez están heridos, de aquellos que están moribundos, de aquellos que no sienten no tener ninguna esperanza, y tú y yo somos esa esperanza que ellos están esperando. Y vaya que nosotros nos hemos llevado algunas sorpresas viendo estos temas. Nos hemos dado cuenta de la realidad del asunto, aunque ya lo habíamos visto antes. Pareciera que todo estaba fluyendo bien, pareciera que todo estaba en su lugar, y luego llega, hay que invertir. Wow, que no estoy invirtiendo lo suficiente. Y luego volteo a lo que estoy invirtiendo y miro que puedo hacer mucho más de lo que yo pienso que puedo hacer. Miro que puedo hacer mucho más de lo que he estado haciendo. Y luego llegan los principios. Y me doy cuenta que me he retirado de algunos principios. Que unos principios no están tan fuertes en mi vida como deben estar para poder estar invirtiendo correcta y apropiadamente. Y luego llegamos al tercer estudio, que todos ganen, y parece que estoy invirtiendo en este asunto nada más para yo salir ganando. Hay los demás que vean cómo le hacen. Y no se diga las demás iglesias que predican la palabra de Dios. A veces ni siquiera nos acordamos de orar por la obra de Dios alrededor del mundo. Solamente estoy enfocado en los míos, porque los míos son los que me dan problemas. Porque mi iglesia es la que importa. Nos hemos dado cuenta de algunas de esas cosas. Hemos estado un poco distraídos a veces. En la Escritura se nos dan un montón de principios. Es necesario que la iglesia considere que en dicha inversión todos necesitamos ganar. Porque con Cristo, ¿quién pierde? Nadie. Ahora, hay algunas cosas en particular que Pedro dice, nos anuncia aquí. Hay algunas cosas que diariamente tú y yo tenemos que recordar, nos trae a nuestra mente, que nosotros tenemos aquí a veces como barreras que nos detienen, como bardas que tú y yo tenemos que aprender a brincar, tenemos que aprender a saltar, y es necesario recordar que vivimos en tiempos malos. Creo que hace algunas semanas nosotros leímos un pasaje donde se nos recordó que quien está sobre todo el mundo es el maligno. El maligno es el que está acosando en todo el mundo. ¿Sí? Y nosotros son algunos de los que la cosa, vivimos en tiempos malos. Jesús fue bien claro en decirnos, avisarnos, que en los postreros días el amor menguaría, mientras que la maldad aumentaría. Y ahí es donde tú y yo nos encontramos. El amor ha menguado, el amor se ha ido abajo y la maldad ha aumentado, como si le estuvieran echando fertilizante, y ya va creciendo a pasos agigantados. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, de tal manera que hoy no se sabe cuál iglesia es verdadera y cuál no, cuál está haciendo buenas obras y cuál no está haciendo buenas obras, porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. No existe una verdad absoluta. Ahora cada quien tiene su verdad y cada quien promueve esa verdad como si ese fuera el fundamento para hacer todas las cosas que se deben hacer sobre la faz de la tierra. Y quien se atreva a desafiar esa verdad que tal persona trae, se le cae encima con toda la furia de dicha verdad. La verdad absoluta no importa hoy en día. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios de las personas. No hay temor de Dios de algunas llamadas iglesias.
se atreven a proclamar, se atreven a enojarse con Dios cuando las cosas no caminan de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a su voluntad. No la voluntad de Dios, sino la voluntad de la persona que está pidiendo o que está alabando. No hay temor de Dios. Se atreven a desafiar a Dios. Se atreven a desafiar a todo mundo. No hay temor de Dios. Las cosas están mal a nuestro alrededor. La iglesia la hemos convertido en un club social y en algunos lugares en un circo. O sea que es puro entretenimiento. Hace algunos días estaba viendo allí lo que me sale en redes sociales y el pastor andaba predicando así abajo del altar en un patín. Ya no quería caminar. En un patín de esos que caminan cuando tú te impulsas así un poquito para adelante de dos ruedas, andaba vuelta y vuelta, no caminando, en un patín. ¿Qué es eso? La hemos convertido en un club social donde estamos llamando a las personas a venir al club social y cooperen con el club social, que sean parte del club social. Y lamentablemente en muchas ocasiones la estamos convirtiendo en un circo donde solamente entretenemos, y una vez que el entretenimiento se acaba, las personas van a buscar otro entretenimiento que esté mejor que el que últimamente tenía. La familia carece de valores, carece de principios, carece de estatus. La familia hoy en día no importa. Papá y mamá no tienen autoridad. Papá no tiene autoridad. Los hijos hacen lo que les pegue la gana. Entran y salen cuando quieren. Mamá entra y cuando sale y cuando quiere. Y papá entra y sale cuando quiere y dice lo que dice. Por consiguiente, la familia, el estatus en la sociedad está por el suelo. No tiene valor. Y allí es donde tú y yo nos encontramos. Y tú y yo necesitamos hacer algo al respecto. En el tiempo donde Pedro está escribiendo esta carta, estaban pasando cosas similares a las que nosotros estamos pasando. Y tú tienes que notar cuando tú lees la carta entera que Pedro está escribiendo esta carta algunos 65 años después de Cristo. No es mucho tiempo después y ya tenían grandes problemas. Al estudiar esta carta nosotros notamos que Pedro prácticamente se está despidiendo de las iglesias. Les está escribiendo una carta de despedida. Notamos eso en el versículo 14 del primer capítulo. Porque pronto abandonaré este cuerpo. Así como me lo haya dicho el Señor Jesús, se está despidiendo de las congregaciones y Él les está exhortando, les está avisando de ciertas cosas que están sucediendo en el medio de la iglesia. No a su derredor, no que está por llegar, sino que está sucediendo entre ellos. Se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos maestros que están llevando a cabo mensajes que solamente confunden a las personas, que solamente mandan a las personas a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere que ellos hagan. Su mensaje se refiere a problemas que están afectando la fe de los cristianos en aquel entonces. Y en el capítulo 2, versículos del 1 al 13, nos dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Estos tipos se han infiltrado en la iglesia y se han ocupado, o sea, en ese caso, se están ocupando de hacer pleito, de hacer división, de llevar una enseñanza que no alaba a Dios. Están pervirtiendo corazones, están ensuciando el nombre de Jesús. Se atreven hasta a negar a Jesús. Me acordé del versículo que nos dice en Romanos, que nadie puede llamar al Señor Señor, sino por el Espíritu de Dios. Y si tú y yo como creyentes tenemos el Espíritu de Dios, no nos vamos a atrever a negar el nombre de Jesús, sin importar cuál sea la situación en la que nos encontremos. Jesús es bien claro en declararnos vez tras vez que si estamos nosotros ausentes del cuerpo, presentes con Él estamos. La cosa que yo pienso en cuanto a ese pasaje es que nosotros nos estamos preguntando, ¿y cómo estaré? ¿Cómo será eso de estar en la presencia de Dios? Así como estoy yo ahora, así estaré en la presencia. ¿Será que iré a estar en la presencia de Dios? Los hermanos ahí no se estaban preocupando por tales cosas. Pedro no se estaba preocupando por tales cosas. Pedro se estaba preocupando porque nuestro Dios fuera alabado, nuestro Dios fuera exaltado y los hermanos se mantuvieran firmes en la fe, llevando la batalla a cabo, llevando la predicación a los inconversos para que pudieran conocer al Señor. En el versículo 10 del capítulo 2 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El versículo 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes, tienen el corazón abatido a la codicia y son hijos de maldición. Como podemos ver, ya había serios problemas entre ellos. Y no solamente estaban sucediendo entre ellos, sino que Pedro les denuncia estas cosas y más que eso nos espera en el futuro, les espera en el futuro en la iglesia. Grandes problemas que estaban apartando a los creyentes de la fe, estaban confundiéndoles. Pedro escribe esta segunda carta con el objetivo de advertir a los cristianos acerca de falsos maestros y profetas que intentan alejar a los seguidores del Señor de la verdad. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer: alejar a los seguidores de Jesús de la verdad. ¿Hemos llegado a la verdad? Hemos llegado a la verdad. Y el diablo va a tratar de alejarnos de la verdad, a como dé lugar, de la verdad que el Señor Jesús nos ha comunicado. Cuando los falsos maestros ponen manos a su obra, los cristianos se deben adherir a su fe y mostrar a otros cómo vivir de manera recta. Tú y yo tenemos que adherirnos a nuestra fe. Tú y yo tenemos que arraigarnos a nuestra fe, tal y como se nos ha enseñado en la palabra de Dios. De otra manera, nosotros vamos a ser arrastrados por la mentira, vamos a ser arrastrados por los falsos profetas y maestros y podemos terminar en el lugar no correcto, encontrándonos con la ira de Dios. La iglesia es exhortada, y en el libro en segunda de Pedro nosotros miramos que la iglesia es exhortada a vivir de una manera que agrada a Dios. Miramos también que por consiguiente se han de aferrar a la verdad que les ha sido enseñada de principio a fin. Y tú y yo necesitamos asegurarnos que la verdad que nos está siendo enseñada sea la verdad de nuestro Dios, la verdad que Jesucristo nos ha venido a enseñar, la verdad que Jesucristo nos dejó para comunicarnos los unos con los otros y todos juntos nosotros comunicar esa verdad al mundo. Necesitamos asegurarnos que esa es la verdad que se nos está enseñando diariamente. ¿Por qué? El Señor pronto regresará. Pedro dice: el Señor pronto regresará. Por eso debes estar alerta, por eso debes velar, por eso debes adherirte a la fe, aferrarte a la fe. Vendrán tiempos malos, vendrán tiempos
de gran tribulación, hasta el punto donde se puede perder la vida, pero tú debes aferrarte a tu fe, porque el Señor pronto regresará. Mientras, hay que practicar la paciencia y vivir en obediencia, sirviendo al Señor, cuidándose del mundo. Tú y yo tenemos que cuidarnos del mundo. Tú y yo tenemos que servir al Señor, tenemos que vivir en obediencia y tenemos que ser pacientes, y vaya cómo cuesta ser paciente. Preguntó Joel hace rato, ¿estamos bendecidos? A veces parece que no estamos bendecidos. Y no estamos prestando atención a las cosas pequeñas que suceden en nuestra vida. Dios siendo el responsable por esas cosas pequeñas que suceden en nuestra vida. Es una bendición. Entonces, ¿qué nos dice Segunda de Pedro a nosotros en nuestra inversión que tú y yo estamos haciendo? ¿Qué es lo que Él quiere comunicar para con nosotros? Porque ya nosotros hemos visto que esos cristianos que estaban allá, se cree que es lo que ahora es Romania, estaban mal, tenían grandes problemas. Había maestros entre ellos que los estaban tratando de apartar de la fe, los estaban tratando de desviar. Entonces Pedro aquí nos dice a nosotros en este tiempo, punto número 1, procura afirmarte cada día más en tu vocación, agrada al Señor. Procura afirmarte cada día más en tu vocación, agrada al Señor. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, nosotros recibimos un paquete entero, y ese paquete entero viene en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús cambió nuestras vidas por completos. Cristo Jesús les dijo a los apóstoles: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, ellos se ganaban la vida pescando. Y cuando ellos conocieron a Jesús, cuando ellos vinieron a Jesús, Jesús cambió su profesión. Ahora su vocación no sería pescar peces en el mar, sino que sería pescar personas en el mundo para traerlos al arrepentimiento y pudiesen llegar a la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué crees que hizo Jesús contigo y conmigo? Cambió nuestra vocación. Nosotros ya no somos carpinteros, ya no somos albañiles de profesión. Esa no es nuestra vocación. Así nosotros nos ganamos el dinero para poder poner alimento sobre la mesa, pero nuestra vocación pertenece al reino de los cielos. Tú y yo somos pescadores de hombres. Tú y yo somos proclamadores de la verdad. Y eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo día tras día. Mira, ¿quién nos llamó a la salvación? ¿Quién te llamó a la salvación? Dios. Dios nos llamó a la salvación según Juan 6:44. Juan 6:44 dice que nosotros, o sea, Jesús dice: tú no puedes venir a mí si el Padre primero no te llama. El Padre nos está llamando por medio de la locura de la predicación, nos hace venir, nos hace cierto llamado, y tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús porque la locura de la predicación está siendo predicada y está llegando a nuestros corazones. Eso nos inquieta porque hay algo dentro de nosotros que está sucediendo, que no puede ser que esto sea el todo de la vida. Y es mismo Dios que ha puesto eso en nosotros. De tal manera que nosotros venimos a Jesús porque Dios nos está llamando. Y Jesús nos da la salvación. En Cristo Jesús tú y yo alcanzamos a la salvación. Pero quien nos llama es Dios. ¿Quién decidió seguir a Cristo Jesús? No, es que yo acepté a Cristo Jesús, pero mi esposa es la que lo va a seguir. No, así no funciona. Así no funciona. No, es que yo seguí a Cristo Jesús, pero mis hijos son los que van a la iglesia, ellos son los que siguen a Jesús. No, así no funciona. No sé si se acuerdan ustedes de una señora que estaba viviendo con nosotros hace unos años atrás.
no les voy a decir su nombre, pero a ver, ella nos platicó esto. Ella nos platicó que cuando ella, en su juventud, cuando ella era más joven, vivía en cierta ciudad, que creo que en Baytown, y ella tenía una station wagon. En aquel tiempo creo que era como en los 70s, y ella quería servir al Señor. ¿Sí? Ella quería servir al Señor. Entonces ella, para darle uso para el Señor a su station wagon, ella se ponía a caminar, a manejar por los barrios y levantaba gente llenando esa station wagon. ¿Y sabes a dónde los llevaba? A la iglesia. Y ella se regresaba a casa. Y cuando se terminaba el servicio, ella encendía su station wagon y iba a la iglesia y los levantaba y iba a dejar a cada uno a su casa. Y ella, según en su criterio, estaba sirviendo al Señor porque estaba dándole uso a lo que ella había recibido como bendición para la honra y gloria de Dios. ¿Quién decidió seguir a Cristo? Y la respuesta es yo. Cada uno de nosotros decidimos seguir a Cristo cuando Él nos salvó, que Dios nos llamó. Decidimos seguir a Cristo. De mi propia voluntad, yo de mi propia voluntad es que hice eso. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el versículo 17. Entonces, ¿quién decidió? Cada quien. Y yo invoqué el nombre del Señor. Yo creí en el nombre del Señor. Y porque yo creí, yo confesé. Y porque yo confesé, yo debo cumplir con lo que yo confesé. El Señor no me forzó. El Señor no forzó a nadie. Acuérdate, estamos hablando de la vocación. Afirmar nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida, a un estilo de vida. Nuestra vocación en Cristo Jesús nos manda a servir al Señor. Y en nuestro servicio al Señor, tú y yo debemos evangelizar. ¿Qué involucra evangelizar? Evangelizar involucra predicar, presentar la palabra de Dios, aclarar la palabra de Dios para aquel que necesita ser salvo. Al mismo tiempo, aclarar la palabra de Dios para mí, para poder hacer un mejor trabajo en la presentación de Cristo Jesús al mundo. Esta evangelización nos lleva a ¿qué cosa divina? Al discipulado, que es parte del servicio, el cual tú y yo debemos estar haciendo. ¿Jesús discipuló a sus apóstoles? Claro que sí. Claro que sí. Ninguno se quedó sin discipulado, ni Judas se quedó sin discipulado. Todos fueron discipulados por el Señor Jesús. ¿Los apóstoles discipularon a otros? Claro que sí, nosotros podemos ver eso en la Escritura, vez tras vez. Aquí mismo Pedro está exhortando a sus discípulos a que tengan cuidado. Ustedes hicieron una elección, ustedes tienen una responsabilidad, ustedes tienen un éxito que buscar. Y no es en el mundo, es en Cristo Jesús. Cuídense de los falsos maestros, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con palabras suaves y lisonjeras. Tengan cuidado. Aún los sigue discipulando. Pedro dice: estas cosas sucederán aún después de que yo haya partido.
aún les dejó instrucción para cuando Él ya no estuviera, ellos siguieran viendo sus enseñanzas para poder siguiéndose cuidar de aquellos peligros que había entre ellos mismos. Nuestra vocación va mucho más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Nosotros debemos invertir con nuestra vocación. Ahora, esta vocación nos lleva a tomar cada uno de nosotros nuestro lugar en la estructura del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nosotros decimos, unos somos pies, otros somos manos, otros somos cabeza, otros somos lengua, otros somos pestañas, lo que tú quieras. El cuerpo de Cristo. Y cada uno vamos a tener una función en el cuerpo de Cristo. Como inversionistas en el reino del Señor, hemos visto que somos embajadores del reino de los cielos. De acuerdo a nuestra vocación, somos embajadores del reino de los cielos. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nosotros hemos visto que somos heraldos de la palabra de Dios, o sea, mensajeros. Nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que tú y yo somos colaboradores de Dios, y adivina qué es lo que está haciendo Dios para con todo el mundo, escribiendo su palabra viva de principio a fin. Está anunciando su mensaje, el cual tú y yo como colaboradores de Él, o sea, como heraldos, debemos estar anunciando dicho mensaje. La palabra de Dios también nos dice que nosotros somos administradores de los misterios de nuestro Dios. Fíjate bien, administradores de los misterios de nuestro Dios. Dios ha escogido usarnos a ti y a mí, la iglesia, para dar a conocer los misterios. ¿Cómo es que tú y yo no vamos a servir? ¿Cómo es que tú y yo no vamos a entrar en lo que Dios nos pide entrar para poder llevar a cabo el trabajo que Él nos ha pedido llevar? Y tenemos que tener cuidado, que no seamos hallados entre los falsos profetas y maestros. Si Dios me llamó, Jesús me salvó y mi vocación es servirle, no habrá nada que mi Dios me pida que yo no haré. Tal vez titubee, tal vez cuestione, como Gedeón. Tal vez sea un poco tardo para entender, pero finalmente se hará. Porque el Espíritu de Dios habita en mí. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Y también nosotros somos pregoneros de la verdad. Nos hemos dado cuenta de eso en estos mensajes que hemos estado viendo. Pregoneros de la verdad, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Si es que predicamos nosotros la palabra así como Noé la predicó. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Niños, ¿cuánto tiempo predicó Noé? Esto lo vimos hace 2 semanas. 120 años. El tiempo que estuvo construyendo el arca. Imagínate tú, nosotros llevamos un año predicando y ya estamos enfadados. Es que no he avanzado. Hasta parece que lo que hago no sirve y apenas llevas un mes predicando. Somos pregoneros de la verdad. ¿Y cuándo debemos de pregonar la verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. Los resultados no son nuestros, los resultados son de nuestro Dios. Los resultados son de nuestro Dios. Pero al nosotros enfocarnos en estas cosas y darnos cuenta de la realidad de la que Dios quiere que nos demos cuenta, eso no nos dejará estar ociosos. O sea, haraganes, flojos. Nos pondrá a trabajar. Sentiremos la necesidad de predicar la locura de la predicación, de entrar en las cosas que Dios quiere que entremos para estar dentro de su estructura y hacer un trabajo
que rinde para vida eterna. Hermanos, estas cosas no nos son recordadas para que nos afirmemos y así andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo vamos a terminar de conocer a Dios? Nunca. Y aún en la eternidad seguiremos conociendo a nuestro. ¿Qué crees que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? A sentarnos allí en una nube y Dios nos dará un arpa y ahí estaremos tocando esa arpa. Cling, 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 cling. Sí, tú has estado viendo muchas caricaturas. En el cielo vamos a servir, vamos a alabar. Por si no te gusta el servicio hoy, eso es lo que vas a hacer por toda la eternidad: servir y alabar. Servir y alabar. ¿Qué crees que venimos a hacer a la casa de Dios? Servir y alabar. Para poder salir a evangelizar, así poder discipular. Si tú y yo no estamos dispuestos a discipular, estamos perdiendo nuestro tiempo. Punto número 2. Cuídate de la falsa doctrina, enfócate en el destino final como creyente. Enfócate en el destino final como creyente. Si tú estás enfocado en el destino final como creyente, ¿cómo será tu vida? Y aquí tengo unas preguntas, también igual que con el punto pasado. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Ok? Entonces, si tu ciudadanía está en el cielo, tú debes portarte como que tu ciudadanía está en el cielo. ¿Qué es lo que importa para el ciudadano celestial? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice David: una cosa buscaré, que esté yo en la casa de Dios por siempre. ¿Ah? ¿Haciendo qué? Alabándole y glorificándole, sirviéndole, haciendo su voluntad. Y su voluntad es que tú y yo salgamos a predicar su palabra. Una vez que hemos estado en la presencia de Dios, una vez que hemos crecido en sabiduría, que salgamos a predicar su verdad. Lo que has aprendido, ¿dónde está su base? ¿Dónde está su fundamento? Lo que hemos aprendido, ¿dónde está ese fundamento? En su palabra, en Cristo Jesús, en su verdad. Y tú y yo tenemos que acordarnos de estas cosas, porque los falsos maestros vendrán con otras. La persona que quiere desviarnos nos va a decir que esa verdad no es meramente verdad. Hay unas cosas en la Biblia que no encajan con nuestro estilo de vida, porque nosotros somos modernos. Hay que ponerse a la moda. Y esas cosas, la carta de Pedro fue escrita hace unos 2000 años atrás, eso es antiguo. En tu servicio, ¿dónde está tu confianza? En Dios. Ojalá que sí esté en Dios, y más nos vale que sí esté en Dios. Más nos vale. Porque ¿en qué tiempos vivimos? Tiempos malos. Ya los escribimos hace un momentito. Más nos vale que el fundamento de lo que hemos aprendido sea la verdad de la palabra de Dios, o sea, Cristo Jesús. Más nos vale que en nuestro servicio, en quien tú y yo estemos confiando, sea en Dios. Porque ahí es donde tú y yo vamos a estar seguros. Así como en tiempos que Pedro nos está hablando que sucedió o estaba por suceder a las iglesias donde él escribió, había santos hombres de Dios y falsos profetas y maestros. Así los hay en nuestro medio el día de hoy, de los cuales tú y yo necesitamos cuidarnos.
Tú y yo necesitamos cuidarnos. Y Dios, Jesús fue bien claro en decirnos cómo es que tú y yo íbamos a conocer. Por sus frutos los conocerás. Y Pedro dice ahí, estas personas negarán al Señor que los rescató. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Cuando dice herejías, esto quiere decir que estas son personas que han estado en la iglesia, que miran las cosas, han visto las cosas como tú las ves, que tienen comportamiento cristiano, que hablan como los cristianos, enseñan como los cristianos, pero meramente su fundamento para enseñar es diferente al fundamento que Cristo nos ha dado, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Es diferente. No es que sus enseñanzas sean secretas, no son secretas, nosotros los miramos en televisión. Hay algunos que se atreven a decir que podemos oler los espíritus. La palabra de Dios nos dice que los espíritus no son físicos. ¿Cómo podemos oler algo que no es físico? Y muchas otras cosas. No es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas está escondida. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso. Él es verdadero. Según lo que Él está enseñando, eso es la palabra de Dios. Según lo que Él está mostrando, eso es Dios. Hablándole a las personas, tú simplemente declara. Hoy en día es muy popular que las personas vivamos como queramos y aún así tener una relación con Dios. ¿De dónde crees que ha salido eso? ¿De un verdadero cristiano? De un falso maestro, de un falso profeta. Los falsos maestros meten herejías que destruyen al decir mentiras acerca de Jesucristo y de su obra por nosotros y en nosotros. Por medio de estas herejías la gente es lastimada y destruida. ¿Cuántas personas no nos hemos encontrado que ahora no quieren nada que ver con Dios? Han pasado años y años en la iglesia sirviendo, haciendo y deshaciendo. Y ellos eran el brazo derecho del pastor. Ellos pertenecían a la mesa directiva de la iglesia. Ellos eran diáconos, ellos eran servidores de la iglesia. Y ahora resulta que no quieren nada que ver con el Señor, porque la iglesia está llena de hipócritas y está llena de personas que solo quieren sacar provecho para sí mismas. ¿Dios los desilusionó o fue la persona que los desilusionó? Fue la persona. Dios no tiene culpa. Estaban enfocados ellos en la verdad de Dios. ¿Dónde estaba su fundamento? En la persona. Su fundamento no estaba en la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Estas personas llegarán a tu vida y te lastimarán. Y no te van a decir, te voy a lastimar, prepárate. No, ellos te están diciendo la verdad según su criterio de lo que ellos están enseñando. Según ellos están presentando a Dios. Y tú y yo tenemos que cuidarnos. Tú y yo tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas y enfocarnos en el resultado final. O sea, Cristo vendrá. Y aún negarán al Señor que los rescató. O sea que estos falsos maestros y profetas son buenos para aparentar. Son buenos para los disfraces. Se disfrazan muy bien lo que aparentan ser cristianos, creyentes, maestros, profetas.
Y Dios nos da algunos ejemplos de estos en las Escrituras. Y podemos nosotros leer, por ejemplo, de Balaam y otros. De hecho, jóvenes, el libro que estábamos leyendo el viernes habla de ese tal Balaam y del verdadero profeta que decía la verdad y lo tenían encarcelado, porque cuando hablaba no hablaba conforme a lo que el rey quería oír. Preferían al profeta falso porque ese se hablaba a favor de la persona, no a favor de Dios. Tú y yo tenemos que cuidarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Tú y yo tenemos que enfocarnos en la meta final. Tú y yo tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado hacer, lo cual nos lleva a la meta final. Tú y yo tenemos que conocer más al Señor, afirmarnos en nuestra vocación para poder cuidarnos de estos falsos maestros y profetas que están entre nosotros. Punto número 3. Cristo viene pronto. Vive en la realidad de un creyente espiritual. El versículo 12 de nuestro pasaje ahí en Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Muchas veces nosotros escuchando la enseñanza, nosotros decimos: no, pues ya lo sé. Yo sé que tengo que hacer esas cosas. Y es más, estoy haciendo esas cosas. ¿Por qué me las están recordando? Porque es importante de que no se nos olvide. El último canto que cantamos: preciosos son los pies de aquellos que anuncian el consejo de la palabra de Dios. ¿Quién anuncia? En la actualidad, si nosotros preguntamos en general, la iglesia te va a decir que quien anuncia esas buenas nuevas es el pastor. Para eso venimos a la iglesia. Y eso va a ser en general. No estamos tomando en cuenta la vocación que hemos recibido de Jesús. Y hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tú y yo necesitamos enfocarnos y se nos necesita recordar que las buenas nuevas de salvación, la iglesia tenemos la obligación de anunciar y de recordar al mundo. El mundo sabe. Hay muchas personas que te van a decir, si tú les preguntas, si tú mueres, ¿a dónde vas? Hay muchas que te van a decir, voy al cielo, pero hay algunas que literalmente te van a decir, no, yo voy a ir al infierno. Y como que no les preocupa absolutamente nada. Tú necesitas recordarles que el infierno no es un lugar que fue creado para aquella persona que puede llegar al arrepentimiento. Y esas son las buenas nuevas de salvación. El infierno fue preparado para Satanás y sus seguidores, pero por nuestro duro corazón, el falso profeta y el falso maestro irán a dar ahí junto con Satanás y sus seguidores. Y tú y yo necesitamos predicar la palabra de Dios, recordando siempre como un creyente espiritual. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: pero nosotros esperamos según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Un verdadero creyente espera que su Señor regrese y es diligente en hacer lo que el Señor le ha pedido hacer mientras Él se ha ido. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos pidió hacer mientras Él se fue lejos y que estamos esperando su regreso? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que nos ha encargado. Y nos dedicamos a hacer eso porque el Señor pronto regresará. Nos cuidamos porque somos creyentes espirituales. Y mira, nosotros hemos adoptado un creyente verdadero, pero ese es baloney. No existe el creyente y el creyente verdadero. O eres creyente o no lo eres. Así de simple. ¿Creyente o no creyente? No, es que yo soy creyente, pero el hermano es creyente verdadero. No, eso no existe. Eso no existe. O somos creyentes o no somos creyentes. Y en la iglesia, los que somos de Cristo, somos creyentes. Creyentes espirituales, porque el Espíritu de Dios vive y habita en nosotros. Jesús pronto regresará. ¿Y por quién regresará? Por los creyentes, o por los creyentes de verdad. No, vendrá por el creyente, vendrá por su iglesia, vendrá por el que está activo, vendrá por el que está haciendo su voluntad. Y es necesario que Él nos halle ocupados haciendo lo que Él nos encargó a hacer. Un creyente espiritual será conocido por vivir una vida en santidad. O sea, apartado para el servicio del Señor. En santidad, no se mezclará en los asuntos de este mundo, no se enredará en los negocios de este mundo. Claro está que en los negocios de este mundo tenemos nosotros que infiltrarnos y colarnos para hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que tener cuidado de no enredarnos en los negocios de este mundo. Y con eso estoy dando a entender que no dejemos que la palabra de Dios deje de ser lo más importante en nuestras vidas. Porque muchos decimos amar al Señor, muchos decimos alabar al Señor en todo tiempo y en todo lugar, pero se llega el momento cuando tenemos que comprometer la palabra de Dios por cualquier otra cosa, ya sea el trabajo, la familia, los amigos, los bienes materiales, y no dudamos en comprometerlo. Lo ponemos en segunda plana, lo ponemos en segundo lugar, tercero, cuarto. Al decir no enredarnos en los negocios de este mundo, es dar a entender que la palabra de Dios no deje de ser número uno en tu vida. La voluntad de Dios deje de ser número uno en tu vida. Recuerda, tú tienes una nueva vocación que tiene que ver con el Señor, no con este mundo. El creyente espiritual ha de vivir dedicándose a agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Vivir dedicados a agradar a Dios, o sea que hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Eso es lo que Pedro les está pidiendo a estas personas allá a quienes les escribió la carta. Dedíquense a agradar a Dios. Hagan su voluntad. Presten atención a la instrucción dada por el Señor, no a la instrucción dada por el hombre. Esos resultados que ustedes buscan tener en el éxito no vendrán por medio del hombre, vendrán por medio del Señor. Hagan su voluntad. El creyente espiritual será conocido por vivir para Dios. Vivir para Dios.
¿Qué nos dice Gálatas 2:20? JP, pon Gálatas 2:20 en la pantalla, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y eso es vivir para Dios. Jesucristo vivió para su Padre. Y podemos ver cómo los apóstoles siguieron los pasos de su Maestro, viviendo para Dios. Que es exactamente lo que Pedro está haciendo aquí con la iglesia, exhortándola a que guarde la fe, exhortándola a que agrade a Dios, exhortándola a que haga la voluntad de Dios, lo mismo que Dios hizo con ellos. Y ahora lo está haciendo con nosotros. Guardemos la fe, vivimos en tiempos difíciles. Vive para Dios, para ti, para nosotros, para la iglesia. El vivir debe ser Cristo. Y el morir, no, yo no quiero morir. No, el morir debe de ser ganancia. Si nosotros guardamos su voluntad como nuestra prioridad en nuestras vidas, verdaderamente vamos a decir que el morir es ganancia. Porque estamos confiando totalmente en Dios para las cosas que tú y yo hacemos. El vivir es ganancia. Ya para terminar, para concluir, hay consecuencia a todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Si la iglesia estamos enfocados en nosotros mismos, hay una grave consecuencia que vendrá. Si la iglesia estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios, hay una gran bendición que vendrá. Nosotros necesitamos recordar que este terreno aquí en el mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Cristo Jesús, que pronto vendrá por su iglesia. Enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios, en guardar la doctrina sana para cuidarnos los unos de los otros, de los falsos maestros que se introducirán o se han introducido entre nosotros, y así nosotros podamos seguir agradando a nuestro Dios. Él tiene misericordia de nosotros. Pongámonos en pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por tu palabra que ha sido expuesta para nuestros corazones, mi Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo no nos deje en paz, sino que nos ayude a llevarla en aplicación para así poder darte una mejor alabanza, darte mejor adoración, trayendo personas al conocimiento de Cristo Jesús para tu honra y tu gloria. Mi Señor, avívanos, ayúdanos a hablar con denuedo lo que de ti hemos aprendido. Sabemos que no hay nada más importante que cumplir con lo que tú nos has pedido: servir, evangelizar, discipular, ser apartados del mundo y vivir para ti. Mi Dios, ayúdanos a tomar esas decisiones que en esta mañana tú nos has hablado a nuestros corazones, ya sea lo que sea que necesitamos hacer, que nos afirmemos en ello y que para tu honra y tu gloria lo llevemos a cabo. Despídenos en paz, mi Señor, y ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús. Amén.